En esa misma actitud de adoración y reverencia a nuestro Dios, yo te invito a tener la lectura del pasaje de hoy. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 6. Romanos 6, vamos a leer del verso 15 al verso 23. La palabra de Dios dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Amén. Que Dios bendiga su palabra. El día de hoy la estará exponiendo el pastor Francisco. Muy buenos días, queridos hermanos. Volviéndonos a reencontrar por este medio de comunicación, por estas plataformas virtuales. Damos gracias a Dios que la iglesia no es un local físico. El templo es un lugar físico, pero la iglesia somos nosotros. Tú y yo formamos la iglesia y la iglesia no se cierra. Y aunque por ahora todavía hemos tenido que continuar el cierre de nuestro templo, producto de este rebrote que se ha dado en estos días y siguiendo las recomendaciones de nuestras autoridades de Lima, pero no por eso la iglesia se ha cerrado. La iglesia sigue viva, la iglesia sigue funcionando, la iglesia sigue moviéndose, la iglesia sigue cumpliendo su función de predicar el evangelio, de sanar enfermos, de restaurar vidas. Y eso es lo que ha venido pasando en esta semana. Esta semana hemos tenido la semana de primicia de nuestro ayuno y hemos estado orando, hemos estado clamando al Señor, hemos estado escuchando su palabra y Dios ha venido trabajando y obrando en nuestras vidas. Y hoy terminamos nuestro último día de ayuno y de oración. Muy bien, en estos últimos 3 meses, digamos octubre, noviembre y diciembre, hemos estado hablando del amor. Hemos estado hablando de ese amor a Dios, de ese amor al prójimo, ese amor mostrado en todas las virtudes, esa importancia del amor dentro de la vida cristiana, dentro de esa vida nueva. En estos 3 meses vamos a comenzar a hablar del servicio, de ser siervos, porque también para eso nos ha llamado Dios. En nuestra visión como iglesia tenemos que somos una iglesia que muestre el amor de Cristo, que sirve en todas sus necesidades a esta población de Ica. Y para poder servir necesitamos aprender y predicar sobre el servicio y sobre ser siervos. Muy bien, así que vamos a iniciar. La lectura que ha dado el pastor Will en el libro de Romanos capítulo 6 del 15 al 23 nos lleva como título Siervos de la Justicia. A veces no hacemos lo que debemos hacer porque no conocemos o no entendemos debidamente lo que Dios demanda de nosotros. Sabemos que tenemos que servir, pero no entendemos qué es ser siervos. Y a través de la Escritura podemos encontrar
en muchos pasajes del Nuevo Testamento y muchos autores del Nuevo Testamento frases que ellos usan para referirse a ellos mismos como siervo de Dios, siervo del Señor, siervo de Jesucristo. Y alternativamente Pablo se llama a sí mismo en muchos pasajes. Por ejemplo, en Romanos 1:1 él se llama siervo de Jesucristo. En Tito 1:1 se llama siervo de Dios. Igualmente Santiago. Igualmente lo hace el apóstol Pedro. Entonces, ¿qué es ser siervo? ¿Qué es ser un siervo? ¿Por qué queremos y debemos entender estas palabras? Porque esta palabra en el transcurso del tiempo se ha ido diluyendo. Ahora solamente se le dice siervo al predicador, ahora solamente se le dice siervo al ministro, y hablamos de siervo con tanta facilidad, pero sin entender bien lo que esto representa. La palabra siervo viene del griego que es doulos, que significa esclavo. Y dentro de los esclavos, este doulos entraba en la categoría de ser el esclavo de menor rango, el más pequeño dentro de todos. O sea, doulos o siervo o esclavo significa alguien que perdió sus derechos, alguien que es propiedad de su amo. Es una persona que está totalmente sometida a la autoridad de su amo. El siervo no tiene ya vida, su vida le pertenece a su amo. El siervo o el esclavo no vive para sí mismo. Este esclavo, sus planes, sus propósitos, su mente son para con su amo. Toda la vida del siervo se resume en una sola cosa: complacer a su Señor. Entonces uno se hace la pregunta: ¿cómo es posible que Pablo, que Santiago, que Pedro puedan colocarse ese título sabiendo lo que significa? Yo me temo que no hubiese colocado ese título para mí. Pero ellos sí lo entendieron, lo comprendieron y lo aplicaron para su vida. Ellos, al entender eso, usaron este término para describir y para expresar su absoluta devoción y sujeción a Cristo. A través de este término estaban expresando su actitud de absoluta obediencia a Dios. Pero no solamente los apóstoles, no solamente los pastores, los ministros son llamados a ser siervos. La Biblia nos repite constantemente. Hay más de 250 veces de versículos que se refieren a los creyentes del Nuevo Testamento como que debemos ser siervos, como siervos de Dios. Así que esta palabra no está solamente para el pastor, no está solamente para el diácono. Todos debemos ser siervos. Usted es siervo. Si usted está en Cristo Jesús, usted está llamado a ser siervo de Dios. Si usted ha sido salvado por la sangre de Cristo Jesús, usted está llamado para que se haga siervo de Dios, esclavo de la justicia, dice este pasaje que hemos leído. Pero a pesar de que usted está llamado a ser siervo, no está obligado. No es una obligación, sino es una decisión voluntaria, por amor, al entender lo que Cristo hizo por usted. ¡Qué hermoso entender esto! ¡Qué hermoso lo que implica ser siervo! Más adelante vamos a ver que hay dos tipos de amo. Y vamos a dividir estos dos tipos de amos y vamos a ver las características de este amo. Pero sigamos entendiendo esta palabra siervo. ¿Qué más implica ser siervo? ¿Qué más implica ser esclavo y ser esclavo de Dios? Pablo lo entendió que esto implicaba una propiedad exclusiva. Los esclavos eran propiedad exclusiva de sus amos. Pablo lo dice en 1 Corintios 6, del 6, 19 al 20, dice: ustedes ya no son sus propios dueños. Ustedes fueron comprados
por un precio. Como puede notar, no hay cristiano autónomo y sin reglas. Si usted creyó que ahora es libre y usted ya no depende de nadie, usted se está equivocando. El apóstol Pedro nos dice que somos libres, pero somos libres para ser siervos de Dios. Y que esa libertad lo debemos utilizar para servir en la voluntad de Dios. Nosotros no somos los dueños de nuestro destino, no somos los capitanes de nuestra alma. Fuimos comprados con precio de sangre, por lo que ahora pertenecemos al que pagó ese precio. ¿Quién pagó ese precio? Jesucristo. Jesucristo ahora es nuestro Señor. Por lo tanto, dice en Corintios 6:20, ya que habéis sido comprados con precio, honren con su cuerpo a Dios. Eso significa exclusividad. Eso significa propiedad exclusiva del Señor. Pero también ser siervo implica una sumisión completa. Esta palabra nos trae mucho dolor de cabeza porque no nos gusta estar sujetos a nadie. Nos gusta que la gente se sujete a nosotros, pero nosotros no nos gusta estar sujetos a nadie. Nos gusta ser independientes, pero esta palabra, doulos, implica sumisión completa. Esto quiere decir que si pertenecemos a Cristo y si Él es dueño de nosotros, entonces lo que debe gobernar nuestra vida ya no es mi voluntad. Yo debo estar sujeto a la voluntad de mi amo, Jesucristo. En Juan 5:30 encontramos la palabra de Jesús, que es el mejor ejemplo de siervo. Dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso implica ser siervo, que mi corazón, que mi voluntad está sujeta a la voluntad del amo. Me hace pensar a aquella oración de Jesucristo, estando pocas horas antes de ser entregado, y clamaba a su Padre, y con ruegos profundos, que aún de su cuerpo brotaban sudor, como gotas de sangre, pidiéndole, si fuera posible, que no pasase por esa copa. Pero él estaba sujeto a esa voluntad de su Padre. Y termina diciendo su oración, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Eso es el siervo. Implica una sumisión completa. Pero ¿qué más implica esta palabra siervo? Implica una única devoción. Ningún esclavo puede obedecer a otros amos o a muchos amos, pues su principal preocupación debe ser llevar a cabo la voluntad de la persona a quien pertenece. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Padre, Él es nuestro Dios y a Él debemos nuestra única devoción. Jesús nos recuerda en Mateo 6:24, dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y al otro le despreciará. El esclavo de Cristo, el siervo de Cristo, debe estar dedicado enteramente, solamente a su amo. Tú y yo somos siervos de Dios, tú y yo hemos sido llamados a ser siervos, tú y yo hemos decidido ser siervos, entonces Él tiene que ser nuestra única devoción. Ya no hay otra cabida para otro Señor en el corazón del Hijo de Dios. Ya no hay cabida para nadie más. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. ¿Qué más implica esta palabra siervo? Esta palabra siervo también implica una total dependencia
a su amo para la provisión de sus necesidades básicas. Ser siervo implica que no te estás desesperando de qué vas a comer, dónde vas a vivir. El amo proveerá casa donde vivir. El amo proveerá para el almuerzo, para la cena, para el desayuno. El amo proveerá ropa para vestir. El siervo no andaba preocupándose. Lo único que el siervo hacía era decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Hoy día te toca hacer esta faena. Él se iba a esa faena, pero él sabía que al mediodía, en la tarde, iba a haber comida, iba a haber ropa, iba a haber dónde dormir. Porque su amo se iba a preocupar de eso. Por eso en Mateo 6, 31 al 33, dice así: Dice así: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que ser siervo de Dios implica tu total dependencia a la provisión de tu amo en todas las necesidades básicas. Y en Pedro 5:7 nos vuelve a repetir. Primera de Pedro 5:7 dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser siervo implicaba vivir sin ansiedad, vivir sin afán, porque había un amo bueno que iba a cuidar de él. Pero ¿qué más implicaba ser esclavo, ser siervo de Dios? Implicaba tener una responsabilidad personal ante su amo. De la misma manera, nosotros somos responsables delante de Cristo y un día daremos cuenta de lo que hacemos en esta tierra. En 2 de Corintios 5, del 9 al 10, el apóstol Pablo nos dice esto. Dice así: por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serles agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ser siervo implicaba una responsabilidad personal. No era una responsabilidad conjunta, era una responsabilidad individual. Yo no sé si el otro cumplía su faena. Yo no sé si el otro cumplía su responsabilidad. Eso no me tocaba a mí evaluar. Lo que a mí me tocaba evaluar es si yo cumplía mi responsabilidad. Porque el amo iba a evaluar personalmente. Esa era la implicancia de ser siervo, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Es usted siervo? Tendríamos que terminar esta parte con esta pregunta. ¿Es usted siervo? ¿Ya ha sido salvado por Cristo? ¿Ya ha sido perdonado sus pecados? ¿Ya ha pasado de muerte a vida? ¿Ahora es libre del pecado? Ahora necesita tomar la decisión de ser siervo de Dios. ¿Ok? Entonces, llevando esto al mundo espiritual, ¿cuál es la condición del ser humano? Según la Biblia, nos habla de que el ser humano tiene solamente dos opciones: o servir a Satanás o al pecado, y con esto la muerte, o servir a Dios, a la justicia, y con esto la vida eterna. Entonces vamos a analizar esto en este pasaje de Romanos. Dice así: ¿qué pues? ¿Perseveraremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo,
para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Este pequeño pasaje nos habla de dos amos. Según este pasaje que acabamos de leer, nos muestra que hay dos amos. Nos muestra que el hombre nunca es independiente. Dios ha hecho al hombre para ser dependiente. Y él anhelaba que él sea dependiente de Dios. Anhelaba eso el corazón de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con esa capacidad de ser dependiente, pero él quería que sea dependiente de su presencia, de su amor. Pero vino al huerto el enemigo y le engañó. Y el hombre tomó la opción de depender ya no del amor de Dios, sino de la mentira del diablo. Y aquí este pasaje nos muestra esos dos amos. El primer amo, la palabra le llama el pecado. El hombre puede ser esclavo del pecado. Y el segundo amo, la palabra le llama la justicia o una vida recta, encontramos en otras versiones. Al ser el hombre esclavo del pecado, su amo es el diablo. Y al ser el hombre esclavo de una vida recta de la justicia, su amo es Dios. Veamos entonces a este amo pecado. Este amo pecado tiene un poder devastador, degenerativo, no solamente en el aspecto físico, sino en el alma y en el espíritu del ser humano. Tiene un efecto debilitante que puede llegar. No hay nada más debilitante, no hay nada más degenerativo, no hay nada más devastador que puede existir en la vida del ser humano. Así es este amo. Este amo es despiadado. ¿Cuántos hombres han muerto por causa de este amo? ¿Cuántas familias han sido destruidas por este amo llamado pecado? ¿Cuántos sueños truncados? ¿Cuántas vidas cortadas? ¿Cuántas familias divididas? ¿Cuántas naciones en pleito? ¿Cuánta gente yendo a vivir fuera de su ciudad producto de que este amo ha creado conflictos y guerras? Así es este amo. Cuando el pecado se vuelve el amo de una persona, no hay otra opción más que obedecerle. Y el resultado de esta obediencia es culpabilidad, es sufrimiento, es separación de Dios y es separación de la vida eterna. Así es este amo. Por eso es que Dios odia el pecado. Porque cuando el pecado se torna amo de una persona, entonces esta persona va a llegar a sufrir. El amo, pecado, promete alegría, pero siempre trae tristeza al final. Promete abundancia, pero siempre trae miseria. Promete satisfacción, pero siempre trae frustración. Promete darte todo, pero te quedas sin nada. ¿Acaso usted no ha visto la televisión? Gente con mucha riqueza, con muchas casas preciosas, pero sin embargo insatisfechas, vacías, atados a vicios para poder existir. Así es este amo. Este amo ignora y pisotea la palabra de Dios. Este amo es incurable si es que Cristo
no viene a ayudarnos. Entonces, ¿qué es el pecado? Te preguntarás. ¿Cómo es que el pecado se torna nuestro amo? Aquí el pasaje dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Lo que está diciendo que tú te tornas esclavo del pecado cuando comienzas a obedecer. Cuando comienzas a obedecer su voluntad. Cuando el pecado te dice: no hagas lo que Dios quiere. Cuando el pecado te dice: es mentira lo que Dios dice. Es mentira lo que dice la palabra de Dios. Volvamos al huerto del Edén. Dios había dicho al hombre: no comas de este fruto del bien y del mal, porque si comes, morirás. Y ahí apareció el pecado. Y a través de la serpiente le dijo: es mentira. Es mentira. Tú no vas a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que seas igual que Él. El hombre tuvo una opción para elegir y eligió el pecado. Y desde que eligió el pecado, le es imposible salir solo de ahí. Ese es este amo que se llama pecado. Ahora queremos ver al otro amo. ¿Quién es el otro amo? El otro amo es la justicia, una vida recta, y por ende nuestro amo es el Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es este amo? A diferencia de ser esclavos del pecado, ser esclavos de la justicia, ser esclavos de una vida recta, nos hace ser esclavos de nuestro Dios y de Jesucristo. ¿Cómo es nuestro amo? Dios, la Biblia dice que Él es paciente. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él es un amo que sabe que somos polvo. Él es un amo que olvida y perdona nuestra maldad. Es un amo que tiene planes buenos para nosotros, para cada uno de sus siervos. Tiene los mejores proyectos, tiene las mejores ambiciones para todos aquellos que son sus siervos. Este amo no desperdicia el tiempo. Si tú te vienes y te rindes a este amo, no importa cómo ha sido tu pasado o cómo es tu presente, Él va a cambiar tu futuro. Este amo no se hace problemas cuando alguien viene a querer ser su siervo, aunque traiga una vida destruida, porque Él de la ruina construye una hermosa vida. Así es este amo. Son dos amos que están ahí para elegirle. Pero si tú eres un hombre que ha obedecido el pecado y estás sujeto al pecado, va a ser imposible que sueltes el pecado, a no ser que le des cabida a Cristo en tu corazón. Por eso es que dice la palabra de Dios en el versículo 17: pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, lo único que nos puede quitar la esclavitud de ese amo despiadado, de ese amo destructivo, de ese amo que nos roba la vida, de ese amo que nos hace vivir insatisfecho, lo único que nos hace libre es que podamos escuchar y recibir y obedecer de corazón el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es ese mensaje del Evangelio? Que Cristo
pagó en la cruz todos tus pecados. Que Cristo en la cruz canceló todos tus pecados. Que Cristo en la cruz te dio victoria contra el pecado, contra la muerte y contra el diablo. Ese es el mensaje que tenemos que oír y recibirlo y obedecerlo. Y que si por la fe y la obediencia a ese mensaje nos volvemos a Dios, entonces la ligadura del pecado se rompe inmediatamente y te quedas libre del pecado. Por eso dice el versículo 18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Queridos hermanos, no podemos librarnos de ese amo malo si es que Cristo no nos libra por la fe en su obra. No lo podemos hacer. Es necesario obedecer, es necesario recibir en nuestro corazón ese evangelio, porque ese evangelio es lo que transforma, ese evangelio es el que cambia. Ahora estamos libres, pero Cristo no te va a obligar a ser su siervo. Eso es lo bonito de Cristo. Cristo no obliga a ser siervo. Cristo te da la libertad. Y Él quiere que en esa libertad tú puedas decidir ser siervo de Él, servir a la justicia. Ahora vamos a ver esto en la vida del apóstol Pablo. Quisiera ahora meditar en la vida del apóstol Pablo, en sus dos formas. En la primera, como esclavo del pecado, y en la segunda, como esclavo de la justicia de Dios. Cuando vemos al apóstol Pablo esclavo del pecado, esclavo de sus malos deseos, esclavo de su religiosidad, esclavo de su temperamento, esclavo de su orgullo, la Biblia lo pinta así, que estaba él aprobando la muerte de un hombre justo. A él no le importó que ese hombre tenga familia, tenga hijos o tenga esposa. O si no tenía esposa e hijos, no le preocupó que tenía padres. Él estaba aprobando que le maten. Lleno de orgullo, lleno de religiosidad, lleno de ignorancia, siendo guiado por ese amo que se llama pecado. Cuando este hombre estaba cargado de pecado, sin Dios, sin que Cristo le dé esa libertad, él asolaba, dice la Biblia en Hechos 3, a la iglesia. Esta palabra asolar, cuando me fui al diccionario, me sorprende. Destruía la iglesia. Se había puesto como meta la destrucción de la iglesia. Qué impactante, hermanos, cuando somos esclavos del pecado. Aún lo bueno podemos destruir. Y eso es lo que vemos en muchas familias. Hombres que tienen hermosa esposa, hermosos hijos, pero no le interesa nada y se va con otra mujer. Hijos que han sido mantenidos con lo mejor. Hijos que sus padres se han esforzado para darle el mejor estudio, pero no le importa nada y toma la opción de meterse un vicio o ir en relaciones inapropiadas. Así es este amo y así vivía Pablo. Este hombre arrastraba a hombres y mujeres a la cárcel. Eso habla de que Pablo estaba siendo guiado por la violencia, por la ira, por el fanatismo. Sus sentimientos humanos habían sido bloqueados. No le dolía dejar a padres sin hijos, ni a hijos y padres. Lo único que le importaba era calmar su celo religioso. Y cuando un hombre vive así, no puede dormir hasta no consumar su pecado. Y así estaba Pablo, desesperado en querer viajar hacia lugares donde sabía que había cristianos. Y pidió cartas a los sacerdotes para que le vaya a Damasco.
Esta es la parte donde Pablo estaba siendo esclavo del pecado. Pero ahí, cuando Pablo está haciendo esto, ahí le encuentra la luz de Cristo. Ahí le encuentra la voz de Dios. ¿Sabes qué quiere y qué significa esto, hermanos, lo que dice Hechos 9? Que Dios siempre ha andado buscando al hombre. Siempre le ha dolido el hombre que está en esclavitud del pecado. Y si hoy día me escuchas tú, amigo, por esta plataforma, quiero decirte que no importa en cuál pecado estés, no importa si te controló la violencia, si el dinero te controló, si algún vicio te controló, no importa si alguna iniquidad te subyuga, no importa lo que estás subyugando, si hoy escuchas esa voz de Dios y te alumbra esta mañana la palabra de Dios y la recibes y la obedeces, hoy es tu día de libertad. Y eso es lo que pasó con el apóstol Pablo. Yendo camino a Damasco, se encontró con una luz que resplandecía más que el sol. Y se cayó del caballo. Y en medio de esa luz escuchó una voz que le decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él no sabía quién era. Y respondió: ¿quién eres tú, Señor? Y esa es la respuesta, y esa es la pregunta que tú tienes que hacer esta mañana, querido amigo, si no conoces a Jesucristo, si todavía andas como esclavo del pecado. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y la respuesta de Jesús es: yo soy Jesús. Yo soy el libertador. Yo soy el que murió por tus pecados. Yo soy el que quito la culpa. Yo soy el que limpio toda mancha. Yo tengo la sangre que quita todo pecado. Yo soy el que echa el pecado a lo profundo del mar y me olvido. Yo soy Jesús. Y gloria a Dios que Pablo escuchó esa enseñanza y obedeció aquella forma de doctrina y fue librado de su pecado. Y fue librado de su pecado. Pablo ahora es libre. Pablo por primera vez descubre una libertad que nunca lo tuvo. Su corazón libre de culpa, su corazón libre de ansiedad, su corazón y sus ojos miraban diferente, porque ahora es libre. Pero en esa libertad que Cristo le da, Él hace esta pregunta, y es la pregunta más importante que un siervo puede hacer a su amo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Lo que Pablo está diciendo: estoy libre, pero quiero ser tu siervo. Estoy libre, pero ahora quiero obedecerte. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Él entiende que su vida ya no le pertenece. Él entiende que ha pasado de un amo viejo, esclavizante, destructivo, de muerte, ahora tiene un amo de luz, de amor, de perdón, de misericordia. Y él decide por amor obedecerle. Él quiere dejar todos sus derechos, todos sus anhelos, entregar toda su vida a este nuevo amo. Y cuando este nuevo amo le indica lo que debe hacer, él decide hacer y obedecer como obedecía y como hacía cuando era esclavo del pecado. Y esto es muchas veces marca una diferencia con actuales siervos de Dios. Porque mucha gente cuando pecaba, cuando su amo era el pecado, gastaba cantidad de plata, perdía cantidad de tiempo,
Hacía cosas apasionadas y no importaba que descuidaba la casa, los hijos. Y no importaba que descuidaba aún el trabajo por seguir su pecado. Pero ahora que vinieron a Cristo y ahora que se rindieron a Cristo como su amo, cuando Cristo demanda de ellos sacrificio, devoción, abnegación, son siervos que no lo hacen a totalidad. Pero el apóstol Pablo nos muestra que así como apasionadamente perseguía a la iglesia y destruía a la iglesia y buscaba por donde sea cristianos para meterles a la cárcel, cuando se vuelve esclavo de la justicia, siervo de Dios, él comienza a poner toda esa fuerza, toda esa pasión ahora en obedecer a Dios. Por eso le vemos al apóstol Pablo, una vez que comienza a obedecer a Dios. Mira lo que dice en Hechos 9:20, dice, enseguida predicaba de Cristo. Hermano querido, usted ha sido libre por Cristo Jesús. Usted ahora es siervo de Dios. Sirva a Dios predicando como lo hizo el apóstol Pablo. Así como cuando usted antes hablaba de la cerveza, cuando usted hablaba de esas películas que ahora son horribles pronunciarlas, cuando usted contaba esos chistes y era el más ameno, ahora haga como Pablo, enseguida predique de Cristo. Y él se apasionó y la gente quedaba atónita porque decían, pero si este hace poquito nomás perseguía y ahora no está hablando de ese Cristo. Ese es un siervo que así como pecó, ahora se entregó a Cristo. ¿Dónde está esos tiempos que usted gastaba su plata en el cigarrillo, en la cerveza, en las mujeres, en otras banalidades? Y ahora cuando se pide una ofrenda para entregar tal cosa, no lo das. Y eso que ni digamos de los diezmos. Dios no quiere ese tipo de siervos. Tú y yo debemos de ser como Pablo. Así como hemos servido al pecado y hemos entregado nuestro cuerpo al pecado y nuestros bienes al pecado, ahora Dios demanda como nuestro amo que ahora entreguemos nuestra vida a la justicia, a una vida recta, nuestro cuerpo a una vida recta, nuestros bienes a una vida recta y todo lo que somos a una vida recta. Y cuanto más le perseguían a Pablo, y cuanto más le golpeaban al Pablo, y cuanto más le acusaban a Pablo, él más se esforzaba de hablar de su Señor, de su amo. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que seamos en este tiempo los siervos de Dios, apasionados, devotos, sujetos a su voluntad. La pregunta es, ¿por qué Pablo se pudo entregar así? ¿Por qué Pablo pudo obedecer así? La respuesta es porque entendió la magnitud de su pecado. Porque entendió el amor con el cual Cristo se acercó y le dio la oportunidad de una nueva vida. Por eso él no fue obligado, sino que él se hizo siervo por amor. Aquel que lo salvó, aquel lo libertó. Qué hermosa actitud de Pablo. Pablo se hizo grande cuando sirvió a muchos en muchos lugares, pero cuando era esclavo del pecado siempre era pequeño y quería ser grande. Pero cuando se hizo esclavo del Señor, el servicio le llevó a ser grande. Por eso muchos de nosotros quisiéramos ser como Pablo. Yo estoy seguro que ahí cuando tú lees a Pablo, dirás en tu corazón, Señor, yo quiero ser como Pablo. Y Pablo nunca pensó en nosotros, sino que él pensó, debo tener un corazón de amor y de gratitud a aquel que me salvó. Termino diciendo que
que el hombre más feliz, que Pablo terminó siendo el hombre más feliz, porque él sirvió al Señor por amor. Y este servicio por amor le trajo tanto gozo que aún en la cárcel él podía cantar. Hermano, servir al Señor como lo hizo Pablo, con pasión, con amor, hace que aunque haya dificultades, hace que aunque haya COVID, tú puedas estar gozoso, feliz, sabiendo que tienes un amo, que te es un escudo y que es una roca. Pablo terminó su vida satisfecho porque supo que lo dio todo para su amo. Por eso él pudo decir: he peleado la batalla, he terminado lo que se me ha mandado hacer, ahora solamente espero mi corona. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo a la muerte? Y ese miedo viene porque no cumplimos nuestra tarea. Ese miedo viene porque sabemos que no hemos hecho lo que nos tocaba hacer. Los padres no han hecho lo que les tocaba hacer: criar a su hijo en amonestación y en disciplina del Señor. Las esposas no han hecho lo que deberían hacer: sujetarse a su esposo. El esposo no ha hecho lo que debería hacer: amar a su esposa. La iglesia no ha hecho lo que debería hacer: predicar de Cristo, reconciliar a Ica para Cristo. Pero Pablo termina una vida satisfecha porque cumplió su deber. Esta es la mejor forma que Pablo nos mostró su servicio, sirviendo al cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, estos 3 meses vamos a hablar de servir. Y yo te animo que en estos días tú tomes decisión. Ya eres libre del pecado. Así dice: ahora soy libre del pecado. Ahora toma la decisión de ser esclavo de la justicia, de una vida recta. Ya el pecado no tiene poder sobre ti. Perdió su efecto. La sangre de Cristo Jesús anuló ese efecto. Ya no puedes decir: Él me guía, Él me agarra. No. Ahora tú puedes decirle: ya no. Ahora tengo otro amo. Ahora obedezco a otro amo. Y vivir una vida satisfecha. Quiero terminar esta mañana invitándote a ti, amigo, amiga, que me has escuchado. Me has escuchado mencionar que hay 2 amos. Hay un amo que destruye, que mata, que roba, que los mejores sueños, las mejores visiones las destruye a través del engaño y de la mentira. Y pudiste terminar siendo un gran hombre y terminas siendo un hombre miserable, un hombre vacío. Ese amo se llama pecado. Pero hay otro amo, que es Jesucristo. Y este amo es lleno de amor, de misericordia, y te ama. Y lo más probable que Él ha provocado esta situación en esta mañana de que tú estés frente a esta pantalla, para que escuches decirle que Él te quiere librar, que Él te quiere cambiar, que Él quiere romper el poder que tiene el pecado sobre tu vida. Y por eso esta mañana yo te invito a que recibas a Cristo Jesús en tu corazón, que le entregues tu vida, que cortes esa atadura que tiene el pecado en ti, y que recibas una nueva vida, y que voluntariamente tú puedas ser siervo de Dios. Yo te invito a que si tú quieres hacer eso esta mañana, inclines tu rostro donde estás. No sé dónde estás, o tal vez estás solamente en la calle con tu celular. Ahí donde estás, levanta esta oración. Señor Jesús, ayúdame, rescátame. Estoy preso de un amo despiadado que me aniquila cada día. Perdóname, Señor, por haber sido desobediente y rebelde a tu voluntad. Limpia mi pecado con tu sangre preciosa. Esta mañana, por la fe, creo
que tu sangre me limpia de todo pecado. Y por la fe creo y obedezco tu mensaje, que tú eres ahora mi libertador y mi Señor. Confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.